El 16 de julio de 1941, en algún punto del frente oriental cercano a la ciudad de Vitebsk, un grupo de soldados alemanes avanza entre el humo y los restos de una batería de artillería destruida. Encuentran a un hombre con el uniforme soviético hecho jirones, sin armas, agotado, escondido entre los árboles junto a un grupo de campesinos que intentaba protegerlo. Lo capturan sin resistencia. Para los soldados que lo apresan, se trata de un prisionero más. Uno entre los cientos de miles que la Wehrmacht está tomando en aquellas semanas de avance arrollador. Nadie imagina, en ese instante, que acaban de poner las manos sobre uno de los prisioneros más valiosos de toda la guerra. El hombre da su nombre durante el interrogatorio: Yakov Djugashvili, apellido que, para un oficial de inteligencia alemán mínimamente informado, resulta inmediatamente familiar. Djugashvili es el verdadero apellido de nacimiento de Joseph Stalin, el hombre que gobierna la Unión Soviética con mano de hierro. El prisionero capturado en un bosque cerca de Vitebsk no es un soldado cualquiera. Es el hijo mayor del dictador soviético. La noticia recorre la cadena de mando alemana en cuestión de horas. Berlín lo entiende de inmediato. Tienen en sus manos algo más valioso que un mariscal, más útil que una división completa. Tienen un arma psicológica con el apellido del propio Stalin. Pero a miles de kilómetros de allí, en el Kremlin, la noticia produce un efecto muy distinto. Porque el hombre que dirige el destino de 200 millones de soviéticos, el hombre que no tolera la debilidad ni el fracaso, acaba de enterarse de que su hijo está vivo, prisionero, y en manos del enemigo. Y ese hombre tomará una decisión que todavía hoy resulta difícil de comprender. ¿Por qué el dirigente más poderoso de la Unión Soviética decidió no mover un solo dedo para salvar a su propio hijo? Para entender esa decisión, hay que retroceder más de 3 décadas, hasta los primeros años de un matrimonio joven y pobre en la Georgia rural, todavía parte del Imperio Ruso. Yakov Djugashvili nace en 1907, fruto del matrimonio entre Joseph Stalin, entonces un revolucionario clandestino, conocido bajo distintos alias, y Ekaterina Svanidze, una joven georgiana devota y discreta, a la que todos llamaban Kato. El matrimonio dura poco. Kato muere apenas unos meses después del nacimiento de Yakov, víctima del tifus o, según otras versiones, de tuberculosis. Stalin, sumido en la actividad revolucionaria, entrega al pequeño Yakov a la familia de su difunta esposa, en Georgia, y se aleja durante años para continuar su carrera política en la clandestinidad, y más tarde, en el exilio siberiano. Yakov crece así sin padre, criado por sus tíos y abuelos maternos, hablando georgiano antes que ruso, en un hogar marcado por el duelo permanente de una madre que nunca llegó a conocer. No será hasta 1921, cuando Yakov tiene ya 14 años, que finalmente se traslada a Moscú para vivir junto a su padre. Para entonces, Stalin es ya una figura ascendente dentro del partido bolchevique y se ha vuelto a casar con Nadezhda Aliluyeva, con quien tendrá 2 hijos más, Vasily y Svetlana. El reencuentro entre padre e hijo está lejos de ser idílico. Yakov llega a un hogar que no es realmente el suyo, con un padre que apenas conoce y que, según múltiples testimonios de quienes convivieron con la familia, mostraba hacia él una frialdad marcada, casi una indiferencia deliberada. Algunos historiadores sugieren que Stalin nunca superó del todo el resentimiento de ver en Yakov un recordatorio constante de su primera esposa, a la que según varios biógrafos lloró sinceramente. Otros apuntan a algo más simple y más cruel, que Stalin, hombre de temperamento duro y desconfiado, incluso con sus colaboradores más cercanos, sencillamente no sabía ni quería ejercer una paternidad cercana. El episodio que mejor ilustra esa relación tensa ocurre a comienzos de los años 30. Yakov, entonces un joven adulto, se enamora de una mujer de la que su padre desaprueba la relación.
las presiones familiares se vuelven insostenibles, y Yakov, en un gesto de desesperación, intenta quitarse la vida con un disparo que no logra matarlo, pero que lo deja gravemente herido. La reacción de Stalin ante este intento de suicidio, según relatan varios testigos de la época, fue de un desprecio que resulta escalofriante. Se dice que el dictador comentó con desdén que su hijo ni siquiera había sido capaz de acertar el disparo, y que llegó a calificarlo de débil frente a otros miembros de la familia. Es uno de esos momentos que, contado y recontado a lo largo de los años, ha alimentado la imagen de un padre incapaz de mostrar afecto, atrapado en una lógica de poder que no dejaba espacio para la ternura, ni siquiera dentro de su propia casa. Con el paso de los años, Yakov logra encontrar un lugar propio, alejado en lo posible de la sombra paterna. Estudia ingeniería, se casa, tiene una hija, y finalmente opta por una carrera dentro del Ejército Rojo, donde se forma como oficial de artillería. Es una decisión que, en cierto modo, busca ganarse un mérito propio, distinto al que le otorgaría automáticamente su apellido. Pero la historia, con su habitual crueldad, tiene preparado para él un destino que ningún mérito personal podrá torcer. En la madrugada del 22 de junio de 1941, más de 3 millones de soldados alemanes cruzan la frontera soviética en lo que se conocerá como la Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia hasta ese momento. Stalin, que había recibido múltiples advertencias de inteligencia sobre la inminencia del ataque y había optado por ignorarlas, queda paralizado durante los primeros días de la ofensiva. El avance alemán es devastador. Columnas de tanques penetran cientos de kilómetros en territorio soviético en cuestión de semanas, rodeando y aniquilando divisiones enteras del Ejército Rojo, que se encuentra mal preparado, mal liderado tras las purgas militares de la década anterior, y completamente sorprendido por la velocidad del avance enemigo. En medio de ese caos, Yakov Djugashvili combate como capitán de artillería en una de las unidades que intentan, sin éxito, frenar el avance alemán hacia Vitebsk, en la actual Bielorrusia. Es un frente desesperado, donde unidades soviéticas enteras quedan aisladas, sin suministros, sin comunicación con el mando central, intentando abrirse paso entre líneas enemigas que se cierran a su alrededor como una trampa. La batería de Yakov es destruida en combate. Su unidad se disuelve en la confusión de la retirada, y es entonces, intentando escapar del cerco junto a un puñado de soldados y civiles, cuando es finalmente localizado y capturado por una patrulla alemana, en las circunstancias con las que comenzamos este relato. La captura desata de inmediato un terremoto en la maquinaria de propaganda del Tercer Reich. El ministerio dirigido por Joseph Goebbels comprende el valor incalculable de la noticia y actúa con rapidez. En cuestión de días, se distribuyen por toda Europa miles de panfletos que muestran fotografías de Yakov en cautiverio, junto a oficiales alemanes, en un aparente estado de calma y normalidad. El mensaje es claro y devastador para la moral soviética. Si ni siquiera el hijo del todopoderoso Stalin puede escapar a la derrota, ¿qué esperanza le queda al resto del ejército? Las fotografías y panfletos se lanzan incluso desde el aire sobre las líneas soviéticas, en un intento deliberado de quebrar la moral de las tropas y de humillar personalmente al dictador. Pero la propaganda es solo el primer movimiento de un juego mucho más ambicioso. Dentro del alto mando alemán, surge rápidamente una idea. Si Yakov tiene tanto valor simbólico, podría tenerlo también como moneda de cambio. La idea de utilizarlo en un intercambio de prisioneros comienza a circular entre los círculos diplomáticos y militares del régimen nazi, aunque las versiones sobre cómo se concretó exactamente esa propuesta varían según las fuentes históricas. La versión más extendida, aunque no exenta de controversia entre los historiadores, sostiene que los alemanes ofrecieron canjear a Yakov por un oficial de alto rango capturado por los soviéticos, en algunos relatos vinculado a la figura del mariscal Friedrich von Paulus.
comandante derrotado en la batalla de Stalingrado y capturado en febrero de 1943. Existen discrepancias importantes sobre los tiempos y los detalles exactos de esta oferta, e incluso algunos historiadores cuestionan si la propuesta llegó realmente de forma oficial a oídos de Stalin, o si se trata más bien de una leyenda construida después de los hechos. Lo que sí parece estar mejor documentado es la respuesta que la tradición histórica atribuye al dictador soviético ante cualquier sugerencia de canjear a su hijo por un prisionero alemán de alto rango. La célebre frase, "No cambio un mariscal por un teniente", es una frase que ha quedado grabada en la memoria colectiva como el resumen perfecto de la frialdad de Stalin. Pero conviene decirlo con honestidad. No existe ningún documento oficial, ninguna acta ni testimonio directo absolutamente verificado que confirme que Stalin pronunció esas palabras exactas, en ese momento exacto. La frase proviene de relatos posteriores, de memorias y testimonios indirectos, y los historiadores continúan debatiendo si refleja literalmente lo que dijo, o si es más bien una síntesis que la posteridad construyó para capturar una actitud que sí parece innegable: la negativa de Stalin a negociar la liberación de su hijo a cambio de nada. Lo cierto, respaldado por evidencia más sólida, es que Stalin efectivamente rechazó cualquier vía de negociación que implicara intercambiar prisioneros por su hijo. Para el dictador soviético, aceptar semejante canje habría significado, ante los ojos de su propio pueblo y de sus aliados, una muestra de debilidad inadmisible. Stalin había construido su poder sobre una imagen de inflexibilidad absoluta, de un líder dispuesto a sacrificarlo todo por la causa, incluyendo, aparentemente, a su propia familia. Negociar por Yakov habría sido reconocer que existía un límite, un punto en el que lo personal pesaba más que lo político. Y ese reconocimiento, para Stalin, resultaba simplemente impensable. Mientras estas maniobras se desarrollaban en las altas esferas del poder, Yakov vivía la realidad mucho más sombría del cautiverio. Es trasladado entre distintos campos de prisioneros, y los relatos de quienes compartieron cautiverio con él dibujan la imagen de un hombre profundamente atormentado. No por las condiciones físicas del encierro, que sin ser cómodas, tampoco eran las peores que sufrían otros prisioneros, sino por el peso psicológico de su propia identidad. Yakov sabía perfectamente lo que representaba para sus captores, y sabía también, quizás con más claridad que nadie, cuál sería la actitud de su padre. Testigos de la época señalan que mostraba episodios de profunda desesperación, alternados con momentos de digna resistencia ante los intentos alemanes de utilizarlo para grabaciones propagandísticas o declaraciones públicas contra el régimen soviético, a las que, según varios relatos, se negó reiteradamente a colaborar de forma activa. Esa negativa a convertirse en un instrumento de propaganda voluntaria parece haber sido, según los testimonios disponibles, una de las pocas formas de dignidad que Yakov pudo conservar durante su cautiverio. Mientras tanto, en la Unión Soviética, las consecuencias de su captura alcanzaban también a su familia. Su esposa fue arrestada bajo sospecha, en otro gesto que revela hasta qué punto el aparato estalinista no hacía distinciones ni siquiera con los lazos de sangre del propio dictador. El desenlace final de la historia de Yakov llega en abril de 1943, en el campo de concentración de Sachsenhausen, al norte de Berlín, donde había sido trasladado junto a otros prisioneros de relevancia política y militar. Los relatos sobre las circunstancias exactas de su muerte difieren entre sí, y es importante distinguir con cuidado entre lo que la evidencia histórica respalda y lo que pertenece al terreno de la especulación. La versión que cuenta con mayor respaldo documental, incluyendo informes alemanes de la época descubiertos tras el fin de la guerra, sostiene que Yakov murió baleado por un guardia del campo, tras negarse a obedecer una orden, en medio de un episodio de tensión cuyo origen exacto no está del todo claro. Algunas versiones sugieren que se trató de un acto deliberado de Yakov, una forma de provocar su propia muerte
ante la imposibilidad de soportar más tiempo el cautiverio y la humillación constante a la que era sometido por otros prisioneros de distintas nacionalidades, que en ocasiones lo culpaban, de manera profundamente injusta, por las atrocidades cometidas por el régimen de su padre. Otras versiones apuntan a un intento de fuga desesperado, casi sin posibilidades reales de éxito, que terminó con disparos de los guardias. Lo que la mayoría de los historiadores coincide en señalar es que la muerte de Yakov no respondió a una ejecución directa ordenada por las autoridades alemanas como parte de algún plan calculado, sino que fue el resultado de un episodio puntual y trágico dentro de la rutina brutal del campo. Es decir, no existe evidencia sólida de un asesinato premeditado por parte de los alemanes con fines políticos específicos, aunque tampoco puede descartarse por completo esa posibilidad dado lo fragmentario de las fuentes disponibles. Lo cierto, lo verificable, es que Yakov Djugashvili murió en Sachsenhausen, lejos de su patria, lejos de su hija, y completamente abandonado por la única persona que, con una sola palabra, podría haber intentado negociar su liberación. La noticia de la muerte de Yakov llega a la Unión Soviética en medio de la guerra, en un momento en que Stalin se encuentra completamente absorbido por la conducción del esfuerzo bélico tras la victoria reciente en Stalingrado. Las fuentes históricas sobre la reacción personal del dictador ante la noticia son escasas y contradictorias, lo cual en sí mismo resulta revelador. A diferencia de otros episodios de su vida privada, no existen registros de un duelo público, ni de declaraciones oficiales de pesar. Algunos de sus allegados más cercanos, incluyendo a su hija Svetlana, en sus memorias publicadas años después, sugirieron que Stalin sintió la pérdida de manera más profunda de lo que su comportamiento público dejaba entrever, pero que su código personal, esa coraza construida durante décadas de lucha política despiadada, le impedía mostrar cualquier signo de vulnerabilidad, incluso ante la muerte de un hijo. Lo que sí parece innegable es el contraste brutal entre el padre y el líder soviético que exigía sacrificios sobrehumanos a millones de familias, que enviaba generaciones enteras a morir en el frente bajo la consigna de que ningún paso atrás sería tolerado. Aplicó exactamente la misma lógica inflexible a su propia sangre. No hubo excepciones, no hubo privilegios, no hubo una negociación secreta de última hora. Hubo, en cambio, la confirmación más extrema posible de que, para Stalin, la ideología y el poder del Estado estaban por encima de cualquier vínculo familiar, incluso del más elemental instinto de un padre por salvar a su hijo. La historia de Yakov Djugashvili nos enfrenta, en definitiva, a una de las preguntas más incómodas que puede plantear el estudio del poder absoluto. ¿Hasta qué punto un líder puede separar su rol público de su humanidad privada? ¿Qué queda de un hombre cuando ha entregado por completo su identidad a una causa política, a un sistema, a una idea de Estado que no admite fisuras ni debilidades? Stalin construyó, a lo largo de décadas, una imagen de fortaleza inquebrantable que terminó devorando incluso los lazos más básicos de afecto humano. El precio de esa fortaleza lo pagó, en última instancia, su propio hijo, encerrado en un campo de concentración a miles de kilómetros de distancia, sabiendo que la única persona con poder suficiente para intentar salvarlo había decidido que su sacrificio era, simplemente, aceptable. Las dictaduras, todas ellas, exigen sacrificios. Eso lo sabemos. Pero pocos episodios de la historia del siglo XX ilustran con tanta crudeza hasta qué extremo puede llegar esa exigencia cuando se aplica sin excepciones, ni siquiera para quienes comparten la misma sangre del hombre que ostenta el poder absoluto. Yakov Djugashvili murió siendo, ante todo, una víctima más de una guerra que costó la vida a decenas de millones de personas. Pero también murió siendo víctima de algo más íntimo, y quizás más doloroso, la certeza final de que, para su padre, ni siquiera él representaba una excepción a la regla. Y quizás
esa sea la verdadera tragedia detrás de esta historia. No la guerra, no el cautiverio, no las balas de un guardia en un campo lejano, sino la soledad absoluta de un hombre que murió, sabiendo que ni su propia sangre había sido suficiente para conmover el corazón del hombre más poderoso de la Unión Soviética.